Bien, Fernando, cuando quieras. Bueno, gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Les agradecemos por acompañarnos en ya el ciclo de la última jornada, este seminario junto a Parques Nacionales y el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica. En la jornada de hoy está dedicada a la agroecología. En unos minutitos ya vamos a pasar a presentar al disertante, al especialista del día de hoy. Les pedimos, como hablamos hace unos minutos antes, que por favor tengan los micrófonos apagados, que vayan volcando las preguntas en el chat para luego ser moderadas y revisadas con el disertante. Aquellas que no lleguemos a evacuar por cuestiones de tiempos, la vamos colectando y la vamos a ir compartiendo luego. Y también al finalizar va a estar nuestro directivo Claudio González, directivo de CEPIA, también directivo de Parques Nacionales, cerrando la jornada. Ahora bien, agradeciendo la presencia de todos y a Pablo Titonel, él hoy va a disertar sobre agroecología, fundamentos, principios rectores y desafíos para su implementación en sistemas productivos, y recorriendo su CV. Él es ingeniero agrónomo, Master Scientist, PhD, es investigador principal de CONICET, miembro de la Comisión Internacional para la Intensificación de la Agricultura Sostenible, es editor de la revista Agricultural Systems, profesor del Instituto de Ciencias Biológicas Evolutivas de Groningen en los Países Bajos y externo en la Escuela de Graduados Gaia de la Universidad de Montpellier, Francia, y es el coordinador nacional del Programa de Recursos Naturales y Medio Ambiente del INTA. Pablo, la verdad que un gusto, gracias por tu tiempo. Sabemos la diferencia horaria por donde estás ahora trabajando y estudiando, así que valoramos realmente tu esfuerzo, el de tu equipo para estar en esta jornada, y te damos lugar a vos. Y bueno, escuchamos, agradecidos. Bueno, muchas gracias. Soy yo el agradecido por la invitación. Y la verdad que, bueno, es muy lindo poder compartir con gente que está en la conservación y con gente que está también en la producción algunas ideas sobre la agroecología. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Ustedes me dirán si se ve bien. ¿Se ve? Perfecto. Bien. ¿Y ahora en modo presentación se ve también? ¿Sí? Sí. Bueno, gracias. Bueno, entonces acorté un poco el título. Acorté un poco el título porque me pareció que básicamente estas tres palabras que definen un poco a la agroecología, a lo que es la agroecología, también definían un poquito los temas que quería cubrir en esta charla. Entonces, la primera pregunta que quiero plantear es, bueno, por razón, si estuviéramos en una clase presencial les preguntaría a ustedes, pero en este formato no podemos hacer tantos debates. ¿Qué es la agroecología? Y bueno, la agroecología en los libros de texto clásicos es algo así como un sinónimo de la gestión de la biodiversidad de los ecosistemas productivos. Es la aplicación de conceptos y principios ecológicos para el diseño y el manejo de agroecosistemas. Esta es la definición clásica, ¿no? Por ejemplo, cuando uno mira libros como el de Gliessman, Steve Gliessman, de los años 90, se encuentra con estos principios agroecológicos que definen a los sistemas, que es la diversidad, la eficiencia, el reciclaje, la regulación natural, las sinergias, que son todos principios que podemos observar en los ecosistemas naturales. Entonces, la idea es utilizar estos principios para diseñar sistemas productivos. Hoy por hoy ya no hablamos de diseñar y manejar agroecosistemas, sino diseñar y manejar sistemas alimentarios, ¿verdad? Y así como al principio hablábamos de principios ecológicos, ahora hablamos también de principios sociales, ¿sí? Hoy por hoy, luego de mucho debate, se reconoce que la agroecología es una emergente de, digamos, la interacción de tres tipos de conocimiento: el conocimiento natural y ecológico, el conocimiento científico y tecnológico, y el conocimiento local, que algunos llaman tradicional, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser tradicional, es local, es de las personas que están manejando y gestionando los ecosistemas. Hoy, luego de bastante debate también, se logró una especie de consenso en estos 10 elementos que definen la agroecología. Cuando hablo de consenso, hablo de un proceso que tuvo lugar en la FAO. La FAO organizó una serie de debates, de simposios, con 80 organizaciones de todo el mundo que trabajan en agroecología, y bueno, el resultado de ese proceso fue, entre otras cosas, estos 10 elementos
que hoy también son utilizados como indicadores, ¿no? Para ver, por ejemplo, si uno quiere realizar la transición a la agroecología, estos indicadores se usan para ver en qué grado un sistema se acerca o se aleja más o está, en qué etapa de la transición se encuentra, ¿verdad? Entonces, estos indicadores o estos elementos incluyen los principios ecológicos como la eficiencia, la diversidad, etcétera, pero también los principios sociales, ¿sí? Como los valores humanos y sociales, la creación conjunta de conocimientos, las economías circulares, las culturas y tradiciones alimentarias y la gobernanza de la tierra y los recursos naturales. La primera vez que la palabra agroecología fue mencionada en la literatura científica, es en los años 30, hace aproximadamente 100 años, en textos europeos, rusos notablemente, donde se hablaba de la disciplina que estudia el ecosistema cultivado. ¿Sí? La ecología del ecosistema cultivado. Esa es la primera mención. Luego aparece en los años 70, aparece ligada a un conjunto de prácticas. Aparecen los primeros productores que se autodenominan agroecológicos y notablemente aparecen en América del Norte, ¿sí? En Canadá, en Estados Unidos, los primeros productores que usan el término agroecología para definir lo que ellos hacen, ¿verdad? Luego, en los años 80, es donde la agroecología aparece fuertemente ligada a otras reivindicaciones sociales, notablemente en América Central, con la crisis de los contras y demás. Y bueno, de Nicaragua pasó a México, de México a Cuba y bueno, a Brasil, y luego ya sabemos todo lo que significa el movimiento social de la agroecología, ¿no? El movimiento social y político que es muy, muy importante. Entonces, fíjense que en agroecología tenemos estas tres fases o estas tres trayectorias. Es una disciplina científica, es un conjunto de prácticas, una forma de hacer agricultura y es también un movimiento social, ¿sí? Y en esto, obviamente, hay diferentes escuelas dentro de la agroecología, pero bueno, la diversidad es un atributo, ¿no? En la agroecología, así que esta diversidad también es buena. La agroecología no solamente entiende ya en América Latina, donde ha sido más fuerte y más rápida en desarrollarse, sino que en todo el mundo, y hay instituciones como el INTA de Argentina o el INRA de Francia, instituciones, digamos, surgidas en la época de la Revolución Verde, con una estructura bastante tradicional de la agricultura, que han adoptado la agroecología en los últimos años, con, por supuesto, también mucho debate, muchas idas y vueltas, pero que están adoptando y tomando en serio esta ciencia, esta práctica, estos movimientos. Entonces, la agroecología es también digamos, la forma de producción que promueven las organizaciones campesinas del mundo, ¿sí? Que además de reivindicar la agroecología, reivindican otras cosas como el acceso al germoplasma, a la tierra, al agua, a los recursos. Para ilustrar, en general los ejemplos que voy a mostrar son ejemplos de estudiantes míos, de estudiantes de doctorado, a los que dirijo yo en diferentes lugares. Y este es el caso de Uma Kumairo, un estudiante de Indonesia que estaba documentando y trabajando sobre estos sistemas de arrozales con patos y peces, que son ancestrales, son tradicionales en el sudeste asiático. Ella trabajó en Indonesia, pero ella está usando los conocimientos, las tecnologías actuales para optimizarlos, ¿verdad? Y entonces, uno de los resultados que obtiene Uma en su tesis es que es en realidad un resultado de libro. Esto se puede encontrar en cualquier lugar, en cualquier libro sobre policultivos. Se encuentra esta relación. A medida que aumenta la diversidad del sistema de arroz, si pasamos de arroz solo hasta arroz con peces, con patos, etcétera, con compost, y con azola, que es una bacteria, que en realidad azola es una alga, es un helecho flotante que tiene una simbiosis con un micomicete actinomicete que fija el nitrógeno del aire. Entonces, a medida que aumenta esta diversidad, aumentan los procesos, las interacciones, aumentan los rendimientos de arroz, pero además, cuando estamos en este punto, no solamente producimos más arroz, sino que producimos también proteína, patos, huevos, peces, diversificamos las oportunidades de mercado para la gente, etc. Entonces, esto es interesante, pero más interesante desde el punto de vista de la agroecología es esto, que es la contribución de estos sistemas a las dietas, ¿sí? Aquí están las abreviaturas de todos los sistemas que les mostré antes, y acá se agregó uno, que es el convencional, que es el arroz como se hace generalmente en Indonesia con altos insumos externos, de fertilizantes, pesticidas, etc. ¿Sí? Generalmente en monocultivo. Entonces fíjense que si lo comparamos desde el punto de vista de la energía producida, las kilocalorías producidas, y vemos cuánta gente se puede alimentar por hectárea con esta producción,
casi no hay diferencias, o hay alguna diferencia un poquito superior, pero hay que ver si es significativa para el sistema más complejo. Ahora bien, si lo medimos en términos de hierro, zinc o incluso vitamina A, vemos que los sistemas agroecológicos son mucho más ventajosos, ¿sí? con respecto a estos. Entonces, esta es una forma diferente de medir los rendimientos que en el contexto de una agricultura familiar tiene bastante más sentido, ¿verdad? Bueno, y también nos interesa medir las interacciones biológicas. Estos aumentos de rendimiento en los sistemas más complejos no son casualidad, en realidad son el resultado de las interacciones que, en términos de nutrientes, en términos de control de plagas, que existen en este sistema, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos los caracoles, las larvas de moscas, las tucuras y el control que hacen los peces y los patos, básicamente, que los peces que además controlan maleza, etc. Entonces, estas interacciones son las que explican un poco esta productividad. Fíjense que estamos hablando de varios de los principios de la agroecología que les mencionaba antes, ¿sí? Diversidad, sinergia, regulación natural, eficiencia, ¿no? Porque los sistemas son más eficientes. Pero lo más importante de los principios son estos, los principios sociales, porque nada de lo anterior ocurriría si no hubiese lo que vemos aquí. A la izquierda vemos una foto de el grupo de mujeres que llevó adelante este proyecto. Se trata en realidad de toda una aldea certificada de manera orgánica, toda una aldea certificada a través de un sistema de garantía participativa, ¿sí? Y esa certificación le permite vender en los mercados locales, ¿sí? En Indonesia, obviamente, es un país muy, muy poblado y hay una gran demanda. Entonces, esta no es una agroecología, una certificación necesariamente orientada a la exportación, que también podría ser, pero en este caso es sobre todo apuntando al consumo interno y diferenciando, porque el valor cultural, más allá del valor ecológico, pero el valor cultural que tienen estos arroces producidos de esta forma, digamos, tiene un alto valor en la sociedad indonesia urbana, porque mucha gente es primera o segunda generación urbanos, entonces todavía están ese arroz que producían los abuelos, ¿no? Pero hoy con otras tecnologías. Bueno, este es un lindo ejemplo que nos muestra los 10 elementos de la agroecología, casi, si lo analizamos un poco más. Pero cuando obviamente uno le muestra esto a un ministro de Agricultura de nuestros países, nos va a decir, bueno, está muy lindo, pero esto es muy pequeño, esto es pequeña escala, esto para nuestros sistemas por ahí no funciona. Sin embargo, en Argentina tenemos ejemplos como este, de La Leonera, en Chaco, donde también se usan los mismos principios agroecológicos, la misma combinación, en este caso de arroz y especies, pacú, sábalo, etc. Y se hace a gran escala, ¿no? En este caso estamos hablando de 900 hectáreas y en crecimiento, de uso de una especie local, de reciclaje de agua dentro de la explotación, ¿sí? de un arroz que se produce sin pesticidas ni fertilizantes, con rendimientos altos, 9 toneladas por hectárea. Un frigorífico local para el procesamiento, generación de empleo. Es decir, la agroecología, los principios agroecológicos no están asociados simplemente a una escala. Se pueden llevar adelante para diseñar sistemas de diferente tipo de escala, ¿sí? Esa es la idea de mostrar estas fotos. Y la agroecología permite restaurar suelos degradados, pero también permite, de alguna forma, mejorar, aumentar la resiliencia y la productividad de suelos que son inherentemente pobres. Aquí tenemos un ejemplo de la zona costera de Perú, que es muy, muy seca, donde casi no llueve, y donde existen estos arroyos intermitentes que vienen de los Andes, y hay, bueno, productores locales que combinan especies perennes con especies anuales para producir de manera agroecológica, con producción animal, y los desechos de esta producción animal son utilizados en el compostaje, son utilizados en la producción de biogás. Entonces, esto también contribuye a una economía circular, a una circularidad dentro de la explotación, pero también probablemente con los vecinos, ¿sí? Y estos desechos orgánicos, luego de la producción de biogás y demás, se utilizan para la fertilización de los suelos. Y cuando analizamos la actividad biológica y la diversidad de artrópodos en esos suelos, vemos que un suelo manejado así, un cultivo de maíz manejado con estas premisas, puede tener mayor diversidad que
un suelo del bosque natural, ¿no? Quiere decir que se aumenta la actividad biológica natural de esos suelos. Es un trabajo que hicimos durante un curso de formación en el que hicimos esas mediciones como parte del curso. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema natural, que es el sistema del cual nos vamos a inspirar para desarrollar nuestros sistemas de producción, tenemos una complejidad en los organismos del suelo, ¿sí? Una complejidad tal que no podemos representar todos los organismos que hay en el suelo. Entonces, una forma de representar esos organismos es representarlos como grupos funcionales, ¿sí? Como digamos, grupos de tareas me sale, pero no, es grupos de gente, grupos de organismos que hacen la misma función, que cumplen la misma función en el suelo. Entonces, todos los que están coloreados, en este caso del mismo color, son los organismos que cumplen las mismas funciones. Y luego las líneas que se ven detrás de esta imagen, de esta red, es una red trófica, son relaciones que existen entre estos grupos, ¿verdad? Bueno, esto representa un poco la complejidad de organismos del suelo en un suelo de bosque. Cuando este suelo de bosque lo ponemos bajo producción ganadera, sacamos el bosque, dejamos que venga un pastizal espontáneo, esto es lo que nos pasa nos cambian, varía la densidad y varían las interacciones, varía la distribución de los diferentes grupos funcionales. Ahora, si esto lo transformamos en un campo de soja, esto es lo que logramos, ¿sí? Logramos una pérdida enorme de biodiversidad, de complejidad, de interacciones y de algo que es muy importante a la hora de la resiliencia de los sistemas frente al cambio climático, que se conoce como redundancia funcional, que básicamente no es otra cosa que tener varios agentes produciendo lo mismo en el suelo, pero bajo diferentes rangos, ¿sí? Porque muchas veces uno dice, bueno, ¿para qué necesito tanta diversidad en el suelo si con fertilizantes la soja produce bien, ¿no? Pero incluso cuando se usan fertilizantes y toca un año seco, existe una mayor resiliencia en los procesos del suelo cuando tenemos esta redundancia funcional. Así que también en los sistemas incluso que quieren seguir dependiendo de insumos externos, es necesaria esta redundancia funcional para adaptación al cambio climático. Déjenme pasar rápido. Existe también, es tan sensible esta diversidad del suelo a nuestro manejo que incluso no hace falta transformar un campo en un lote de soja para que esto cambie, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos un estudio que hicimos en Entre Ríos, donde mostramos que simplemente con variar la densidad de elementos leñosos que dejamos en el pastizal, comparando dos pastizales, un pastizal con mayor cantidad de elementos leñosos y menor carga, versus un pastizal manejado con más carga y con menos elementos leñosos, vemos que incluso ahí hay una especialización y una diferenciación de los grupos funcionales en el suelo. En el caso de la izquierda está representado en verde y el otro en rojo. Fíjense que hay una diferenciación de los grupos funcionales. No importa entrar en detalle en esto, simplemente para ilustrar que pequeños cambios en el manejo, en este caso el manejo ganadero, que no involucran la labranza, el disturbio del suelo, igual tienen efectos importantes sobre la vida en el suelo y obviamente sobre las funciones. Y estas funciones son esenciales para los servicios ecosistémicos, para muchos de ellos. Uno de los desafíos de la agroecología a nivel internacional es, restaurar suelos degradados. Existen 25% de los suelos de la superficie del mundo que se encuentran en un estado de degradación muy, muy, muy severo, ¿no? Y esto, bueno, obviamente restaurar estos suelos es por un lado una oportunidad, porque si pudiéramos restaurar estos suelos podríamos tener 25% más superficie agrícola en el mundo, que mal no nos viene. Pero además, para restaurar estos suelos necesitamos poner mucha materia orgánica en este suelo, quiere decir mucho carbono, y ese carbono viene del aire. De manera que estos suelos, esta es también una oportunidad de meter mucho carbono que hoy está en el aire calentando el planeta, ponerlo de vuelta donde debería estar, que es en el suelo, ¿sí? Así que bueno, esta idea de utilizar la agroecología como una herramienta para restaurar suelos es muy fuerte hoy. Se va a hablar mucho en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre seguridad alimentaria, donde la agroecología aparece como una de las vías más promisorias, ¿verdad? Y acá, bueno, esto es un ejemplo de un proyecto en el que estamos recuperando suelos muy, muy, muy degradados con técnicas agroecológicas, con, bueno, manejos bastante intensivos, ¿verdad? Con combinación, nuevamente, con, en este caso, de diversificación con peces y demás. Pero siempre con esta idea de que
un sistema agroecológico tiene que ser diseñado, ¿sí? El diseño es parte del sistema agroecológico. El diseño, no importa la escala, pero sí importa el diseño. La idea del diseño de bien tener en claro los objetivos, de bien tener en claro las etapas del diseño y cómo lo vamos a implementar. Hablamos de que la agroecología, entre otras cosas, tiene la ventaja de contribuir a una mayor adaptación al cambio climático, ¿verdad? Lamentablemente no tenemos en el mundo muchos ejemplos de comparaciones sistemáticas de producciones agroecológicas con producciones convencionales, porque la agroecología de alguna forma es tan diversa que es difícil decir, bueno, exactamente, este es un sistema agroecológico, ¿verdad? Normalmente hablamos de transiciones a la agroecología. Pero sí hay mucho más información sobre sistemas de producción orgánica, ¿sí? Que en general utilizan casi las mismas técnicas que en la agroecología, solo que son certificados, ¿verdad? En este caso les comparto unos datos que saqué de internet, que cualquiera puede sacar de internet porque están disponibles. Es un experimento de 100 años que comenzó en el año 93 y que ya saben que va a durar 100 años. Fíjense que buena planificación, ¿verdad? Y en este experimento de 100 años, que es en realidad lo que nos hace falta para entender la diferencia entre muchos sistemas. Es en el rancho Russell de la Universidad de California, en Davis, y en ese rancho lo que hacen es comparar diferentes sistemas de producción en el largo plazo. Entonces, en esta zona de valles de California, se cultiva mucho el tomate para industria, no el tomate de ensalada, digamos, pero el tomate de lata, ¿verdad? Entonces es un cultivo más extensivo, a campo, y se cultiva en rotación con cereales, generalmente con maíz, ¿sí? Entonces lo que tenemos aquí son datos que bajé de este sitio web, donde aparece una comparación de rendimientos de tomate industria, en el largo plazo, en 3 tipos de sistemas: un sistema convencional, en un sistema orgánico y en un sistema de leguminosas, que sería un sistema intermedio, ¿no? Donde hay una diversificación del maíz con plantas leguminosas. Entonces, fíjense que, bueno, si vemos el promedio de los rendimientos es bastante similar entre los 3 sistemas. La diferencia reside básicamente, fíjense que los rendimientos son similares, ¿no? La diferencia reside en la variabilidad. Fíjense que el sistema orgánico, el marrón, tiene una menor variabilidad en el tiempo, ¿no? Más previsibilidad. No es una cuestión de mayor rendimiento, es una cuestión de mayor previsibilidad. Pero fíjense que este ejemplo nos ilustra muy bien por qué necesitamos este tipo de estudios de largo plazo y que no podemos concluir nada en 1 año, 2 años o 3 años, ¿sí? Fíjense, si nosotros hubiésemos hecho este experimento solamente en el año 94, habríamos concluido que el verde es mejor que el rojo y el rojo mejor que el marrón. Si lo hubiésemos hecho solamente en el año 95, diríamos que el marrón es el mejor, etc. Si hubiese sido solo en el 96, diríamos que son iguales. Fíjense que en realidad año a año van cambiando las performances porque los sistemas se comportan diferentes. Y sobre todo en los sistemas orgánicos o agroecológicos, donde es necesaria, digamos, se depende tanto de la biología del suelo, es necesario un tiempo de manejo de este tipo para que los organismos, para que la estructura y la diversidad de los organismos del suelo se vaya construyendo, ¿sí? Entonces, si uno hace un cambio a producción agroecológica de un año para el otro, y bueno, no, va a tener problemas, ¿no? Va a tener que adaptarse. Pero el sistema necesita un tiempo de adaptación, ¿sí? Hicimos una revisión bibliográfica sobre justamente cómo se comportaban frente al clima los sistemas orgánicos y agroecológicos en Latinoamérica, ¿sí? Hicimos una revisión hace unos años y encontramos en ese momento 97 referencias publicadas, ¿no? Que son referencias que han pasado un filtro de evaluación científica. Entonces encontramos que había diferencias significativas a favor de los sistemas orgánicos y agroecológicos, comparado con los convencionales, ¿sí? A favor de ellos, en el secuestro de carbono, hasta los 30 centímetros de profundidad, o sea, secuestraban más carbono, los orgánicos y agroecológicos, en la eficiencia energética, en la capacidad de captura y almacenamiento de agua, en la resiliencia frente a las sequías y frente a huracanes y lluvias torrenciales. Y no encontramos diferencias significativas porque no encontramos datos suficientes en términos de potencial de calentamiento global, o sea, emisión de gases, y secuestro de carbono hasta 1 metro de profundidad. O sea que vemos que
hay ya un volumen de evidencia muy importante que está respaldando esta idea de que los sistemas agroecológicos se comportan mejor frente a la variabilidad climática. Y también está otro sistema, este otro experimento lo menciono porque es un experimento que todavía sigue, pero fíjense que este año se había publicado en el 2007, ya tenía 21 años. Es un experimento que tiene lugar en Suiza, donde comparan diferentes sistemas, y aquí tenemos una comparación entre dos de ellos, que son el convencional y el orgánico, y vemos que, fíjense, si no hubiese diferencia entre ambos sistemas, estaríamos justo en la línea del cero, ¿verdad? Entonces acá lo que tenemos es mayor secuestro de carbono en el sistema orgánico, mayor biomasa microbiana en el suelo, menor rendimiento, ¿sí? Más o menos un 20% menor los rendimientos, o sea, un 20% mayor en convencional, un 15% más uso de combustibles fósiles, más uso de pesticidas, potasio, fósforo, nitrógeno total y nitrógeno mineral, ¿sí? Entonces fíjense que con todo esto de más que usa el sistema convencional, el rendimiento es apenas 20% superior. O sea que hay un potencial enorme, y además tenemos que tener en cuenta que la cantidad de dinero que se invierte en la investigación para los sistemas convencionales es el 98%, 99,9%, ¿verdad? Los orgánicos reciben mucho menos investigación y los agroecológicos bastante menos también. Entonces, si equiparáramos, porque estamos hablando de todo lo que se invierte en el sector público y privado, ¿verdad? Para lo convencional. Entonces, si equiparáramos esa inversión en desarrollo de conocimiento y tecnologías, estas brechas de rendimiento desaparecerían. Hablamos mucho de cultivos, pero también para mí es importante mencionar la agroecología en sistemas de pastizales, en sistemas ganaderos en general, pero en nuestro contexto nos interesa mucho los pastizales. Los pastizales, bueno, este estudio lo hemos hecho en la zona de las pampas y campos, ¿no? El sur de Brasil, Uruguay y el centro de Argentina. Y bueno, como ustedes saben, la ganadería en pastizal está siendo siempre muy, muy, muy criticada por cuestiones climáticas, ¿no? Hay muchas emisiones. Si nosotros calculamos, por ejemplo, los kilos, o sea, las toneladas de carbono o los kilos de carbono que se emiten por kilo de carne producida, obviamente un sistema intensivo, porque produce más y porque tiene un ciclo más corto, va a tener mejores índices, ¿no? Entonces, lo que vemos es algo así, ¿verdad? Cuando vemos la emisión de gases con efecto invernadero, el sistema tradicional de cría y medio, a veces incluso cría y engorde, emite más que un feedlot, ¿sí? Por ejemplo. Pero bueno, también hay otras situaciones intermedias que son interesantes. Ahora, si no solamente miramos las emisiones, pero miramos otros indicadores de sostenibilidad, vemos que el feedlot es el peor, ¿no? En términos de consumo de energía, erosión, porque también esto considera la producción de granos necesaria para alimentar a los animales en feedlot. Entonces tenemos erosión del suelo, uso de fósforo, nitrógeno, uso de pesticidas, etc. ¿Sí? Así que sí, que nosotros en agroecología tratamos de tener una mirada amplia sobre esto, ¿sí? La sostenibilidad no es solamente la emisión de gases con efecto invernadero, y esto para mí es muy importante para defender nuestros pastizales y nuestra carne de pastizal, ¿sí? Que, bueno, que está amenazada externa e internamente, ¿verdad? No podemos utilizar los mismos indicadores que se usan en Europa o en Estados Unidos, bueno, sobre todo en Europa, para evaluar la sostenibilidad de nuestros sistemas ganaderos, que son bien diferentes y que tienen un montón de otros atributos, entre otros, la conservación de la biodiversidad. Brasil es el país donde más se avanzó con la agroecología, donde más se avanzó. Y esto está muy en relación con el proceso que ocurrió en Brasil en los años 2000. Brasil es el único país del mundo, que logró 2 de los objetivos del milenio. Hoy todos hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Pero esos empezaron en el 2015. Cuando empezó el siglo, se hablaba de los objetivos del milenio, que se lanzaron en el 2005 y se tenían que cumplir para el 2015. Y el único país que logró la erradicación de la extrema pobreza y terminar con el hambre fue Brasil, a través de este programa de Hambre Cero, ¿no? Mientras en el mundo se estaba debatiendo cómo paliar el hambre, Brasil lo estaba haciendo. Y bueno, obviamente todos ustedes conocen, habrán oído hablar del programa Hambre Cero, que tiene una serie de políticas que apuntan a la seguridad alimentaria en términos de disponibilidad de alimentos, pero también de acceso, estabilidad y utilización. Entonces Brasil, de alguna forma, es un poco representativo de las divergencias que se ven en el mundo, ¿no? El Brasil del sur es el Brasil más desarrollado,
El Brasil del norte es el Brasil con más desafíos de desarrollo, y donde en el sur es donde están los altos rendimientos, en el norte están los bajos rendimientos, y bueno, y así. Y así hay cosas que se parecen mucho a la distribución de la pobreza y las oportunidades de producción a nivel mundial. Por eso es un estudio de caso muy, muy importante. Este programa Hambre Cero en realidad logró sus objetivos mediante una serie de políticas, creo que 62, si no recuerdo mal, mecanismos políticos, y entre ellos hubo uno que fue eh, la Ley Nacional de la Agroecología y la Agricultura Orgánica. ¿Sí? Brasil reconoció que el 70% de los alimentos consumidos por su población provenían de la agricultura familiar. ¿Sí? La gran agricultura brasilera que se produce en el Mato Grosso y demás, eso es para la exportación, pero lo que se consume en Brasil, el 70% viene de la agricultura familiar. Entonces se creó un Ministerio de Desarrollo Agrario, sabiendo que el Ministerio de Agricultura jamás iba a meterse con esas cosas, y esta fue una de las políticas impulsadas por este ministerio. O sea que en realidad ese ejemplo tan interesante que es Brasil en los años 2000, en realidad tiene todo un soporte político detrás muy, muy importante. ¿Sí? Hemos visto cosas como esta es una foto tomada por mí mismo, en Minas Gerais, donde vemos lo que se ve a la izquierda son pastizales, digamos, degradados, que son muy comunes en los trópicos, y a la derecha vemos un sistema agroecológico, agroforestal, con café y una serie de otras cosas. Y esto es el resultado de no solamente acción gubernamental. En la foto de arriba, ahí vemos una escuela agraria, una escuela agrícola con orientación agroecológica, pero también el esfuerzo de cooperativas de productores, de la iglesia misma y de muchas ONGs que han trabajado y militado en estos temas en los territorios, ¿verdad? Ahora, analizando estos sistemas con otro estudiante de doctorado brasilero, nos preguntamos definitivamente quién es el productor agroecológico, porque estas técnicas, estas prácticas agroecológicas en realidad han filtrado y han penetrado y han atravesado a todos los productores. ¿Sí? Entonces, el estudio de Heitor Teixeira lo que hace es revisar un poco en esta zona de Minas Gerais las prácticas de los productores. Entonces, a partir de un estudio de unos 115 explotaciones, él las termina clasificando, es una tipología de explotaciones, se encuentra productores convencionales, productores tradicionales y productores agroecológicos. Que no es lo mismo agroecológico que tradicional, ¿verdad? Agroecológico es intensivo en conocimientos, intensivo en procesos ecológicos y demás. Entonces, bueno, encuentra una serie de cosas, pero unas cosas interesantes que encuentra es que muchas de las prácticas que se proponen como parte de la agroecología también son utilizadas por productores convencionales o tradicionales, ¿no? O sea que nosotros no podemos definir a la agroecología por sus prácticas, sino que hay que hacerlo por sus principios, por sus orientaciones. Si alguien está interesado en saber un poquito más de esto, bueno, esta es la publicación que sacó Heitor sobre este tema. Muchos de los agrónomos en Argentina hemos sido formados para trabajar en sistemas como este, ¿verdad? En sistemas que, bueno, no vamos a negar la complejidad que tiene, porque estamos hablando de una agricultura no subsidiada, una agricultura con desafíos, etcétera, etcétera, pero sistemas que son conceptualmente homogéneos, incluso si en la realidad no terminan siéndolo, ¿verdad? Entonces, nosotros en una concepción del sistema de esta forma, pensamos que lo que pasa en el metro cuadrado pasa en la hectárea, y lo que pasa en la hectárea pasa en 1000 hectáreas, ¿no? Pensamos como que no hay una dependencia de escala en los procesos, y en realidad vemos que los procesos son mucho más complejos, y que, bueno, en agroecología muchas veces nos toca trabajar con sistemas así. No siempre, también trabajamos con sistemas así, pero muchas veces nos toca trabajar con sistemas donde hay mucho más interacciones. Entonces, analizando un poco cuál es la mirada de la agronomía clásica en la que fuimos formados, tanto en la Universidad de Lomas en Argentina como en la Universidad de Wageningen en Holanda. Hemos sido formados con la agronomía clásica. Y la agroecología, bueno, vemos que en realidad hay bastantes diferencias que tienen que ver con el tipo de dominio científico del que hablamos. En la agronomía clásica hablamos de una ecología de poblaciones, porque poblaciones homogéneas. Hablamos de un cultivo de trigo, por ejemplo, solo trigo. Es una población homogénea, es el mundo de la autoecología. Mientras que en agroecología hablamos de comunidades, ¿sí? Intercultivos, comunidades, policultivos, y esto es el mundo de la cinecología, ¿sí? Bueno, y así podríamos seguir avanzando sobre diferentes criterios
y veríamos que hay diferencias entre nuestra formación y lo que necesitamos saber para la agroecología. Y esto también es un desafío que se reconoce en organizaciones como el INTA, como el INRA, como el EMBRAP, etc., ¿no? Que no estamos necesariamente formados para trabajar con esta complejidad, ¿verdad? Y además, los elementos de diagnóstico que vamos a utilizar para comparar sistemas no son los mismos. ¿Bien? Hoy les contaba en el ejemplo de Indonesia que cuando hablamos de productividad, en el caso de la agroecología, no hablamos solamente de rendimientos. Hablamos de productividad, de autosuficiencia alimentaria, de eficiencias, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, a veces, cuando comparamos sistemas midiendo rendimientos, estamos comparando peras con manzanas, ¿no? No se trata de lo mismo. Quisiera preguntar si todavía están ahí, porque estoy hablando y no veo a nadie. Estamos firmes. Sí, estamos. Ahí estamos, Pablo. Perfecto. Estamos, Pablo, estamos. ¿Cuánto Estamos tiempo todos, más sí. tengo para hablar? Mirá, Antes de las preguntas. son las 4:20 Argentina, que hasta 4:30. Hasta 4:30 tenemos tiempo, no hay problema. Bien. Y de paso aprovecho la pausita para invitarlos a poner comentarios, preguntas en el chat y luego las evacuamos hacia el final. Gracias. Gracias. Bueno, entonces rápido voy a hablar de esta parte de paisajes, porque la agroecología se juega, la cancha donde se juega la agroecología no es la explotación, sino que es el paisaje, ¿verdad? Pero antes aclarar este tema de servicios ecosistémicos, que muchos de ustedes ya manejan, ya conocen, pero es bueno por ahí refrescarlo. Tenemos 4 tipos de servicios ecosistémicos: los servicios de abastecimiento, o sea, la producción básicamente, los servicios de regulación, los de apoyo o soporte y los servicios culturales, ¿sí? Normalmente los ecosistemas presentan estructuras y procesos biofísicos, y a esos procesos a veces los vamos a identificar como funciones. Vamos a decir, bueno, son funciones ecológicas. Cuando esas funciones nos sirven para algo, las llamamos servicios, ¿sí? Y le podemos calcular un beneficio. A veces hablamos de servicios o productos intermedios y a veces hablamos de productos finales, ¿sí? Entonces, el ecosistema tiene estas estructuras y estos procesos desde antes que los humanos estuviéramos ahí observándolo, ¿no? Pero nosotros los llamamos funciones y los llamamos servicios. Entonces, la integridad de las estructuras y procesos del ecosistema es fundamental para abastecernos de estos servicios ecosistémicos, entre los cuales está la producción agrícola, que es un servicio de abastecimiento. Entonces, cuando miramos un paisaje, lo tenemos que mirar desde el punto de vista de los diferentes servicios que ese paisaje nos puede brindar. Los artrópodos son claves en esta provisión de servicios y nos aportan un gran valor a la producción agrícola mundial. Hay algunos cálculos, por ejemplo, se calcula que el valor del control de plagas que ejercen los artrópodos ellos mismos, los insectos que se comen unos a otros, asciende a 400.000 millones de dólares por año, ¿no? Y eso lo obtenemos nosotros gratis de los artrópodos que existen en el ecosistema. Lo mismo con la polinización, casi 120.000 millones de dólares a nivel mundial. Y nosotros con nuestras prácticas agrícolas le hacemos la vida bastante difícil, ¿no? A los insectos, a los artrópodos, a estos amigos naturales, ¿sí? Incluso a veces digamos, intencionalmente, cuando aplicamos pesticidas, matamos todo, no solamente los malos, también los buenos. Matamos más de los buenos que de los malos. Pero también cuando cosechamos, por ejemplo, ¿no? Nosotros cosechamos y estamos cambiando radicalmente y abruptamente el ecosistema donde están viviendo, el hábitat de nuestros enemigos naturales. Entonces también tenemos que prever hábitats alternativos en el paisaje, ¿sí? Por eso es que la agroecología aboga por el diseño de paisajes agroecológicos, ¿sí? No solamente sistemas de producción, granjas agroecológicas, sino también paisajes agroecológicos donde tenemos en cuenta todos estos elementos de diversidad que nos importan para justamente tener polinizadores y tener enemigos naturales de las plagas y demás. Entonces vamos a diseñar corredores, vamos a utilizar corredores existentes, vamos a identificar fuentes y sumideros de diferentes tipos de hábitats, ¿sí? Y cuando analizamos un poco lo que ocurre, por ejemplo, esta es una imagen que viene de Entre Ríos, un estudio de Entre Ríos, donde se ve que incluso cuando se aplican pesticidas, estas barreras naturales, estos cercos vivos, permiten el refugio de los insectos benéficos, y cuando luego de la aplicación de pesticida hay una recolonización y un control, ¿verdad? O sea que incluso en sistemas que todavía usan pesticida,
el tener esta infraestructura ecológica ayuda mucho al control biológico. También las aves, muchas de las aves son insectívoras, y en este estudio se ve como la calidad de estos hábitats, de estos cercos vivos, en términos de porosidad, altura, densidad, tiene una influencia enorme sobre las aves y sobre su capacidad de control de insectos sobre los cultivos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos una extensión rural sobre paisajes? ¿Verdad? Nosotros, en general, los agrónomos estamos acostumbrados a recomendar técnicas agronómicas, cosas que se pueden aplicar a escala de lote, pero nos es más difícil transmitir conocimientos y tecnologías a nivel de paisaje. Es un ejemplo de un intento que se hizo en Entre Ríos, en INTA, que es muy, muy interesante, pero es nomás para pensar un poco en el desafío, ¿no? Trabajamos con productores a los que tendríamos que generar y ayudarles a generar paisajes agroecológicos. Ya no es solamente cultivos, ¿no? Paisajes agroecológicos. Es un desafío. En este proyecto se trabajó con muchos productores de una región, también en el mismo lugar, Entre Ríos, pero fíjense que no se pudo trabajar con todo el paisaje, ¿no? Lo que están marcados ahí son los campos que participaron de este rediseño, pero no los que están intermedios. Entonces es muy difícil tener enfoques de paisaje si no tenemos una gobernanza del paisaje, ¿no? En general, un paisaje a veces puede ser un municipio, pero generalmente es más chico que un municipio. Entonces, ¿cuál es digamos, el nivel administrativo al cual podríamos pensar este diseño de paisajes? Es un desafío no solo en Argentina, sino en todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es la gobernanza del paisaje? Voy a pasar un poquito rápido, así llego a otras cosas. Este ejemplo lo pongo porque es para mostrar la importancia del enfoque de paisajes, porque en este caso estábamos estudiando el desplazamiento de este escarabajo de suelos, que lo que hace es comer semillas de malezas y comer otros bichitos, comer huevos de otras especies. Entonces es como una aspiradora que va limpiando el suelo de un cultivo. Entonces lo analizamos a diferentes escalas, lo analizamos a escala de invernadero, lo analizamos a escala de pequeña parcela demostrativa y a escala de paisaje. Y estamos tratando de conocer su grado de motilidad para poder diseñar el paisaje de acuerdo a que funcione mejor este insecto. Y fíjense la variabilidad enorme que encontramos en el grado de motilidad, de acuerdo a si lo medíamos en un paisaje o en una parcela experimental o en un ambiente controlado. Quiere decir que estos datos que conseguimos a estas escalas no nos sirven mucho para diseñar nuestro paisaje, sino que tenemos que realmente hacer una ciencia del paisaje para poder contribuir al diseño de sistemas agroecológicos. Cuando hablo de ciencia del paisaje, digo, bueno, ver al paisaje con los ojos de estos enemigos naturales, ¿no? Acá tenemos un paisaje con diferentes cultivos y usos de la tierra, urbano, incluso el rojo, y así es como se ve este paisaje si uno necesita néctar, y así es como se ve este mismo paisaje si uno necesita comer áfidos. ¿Sí? En este caso es casi un desierto, en este caso es una especie de paraíso. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta estas distribuciones. Aquí tenemos un ejemplo de un parasitoide, de una avispita que parasita a una oruga, y el grado de parasitismo está medido acá en el grado de rojo. Cuanto más intenso el rojo, más parasitismo, quiere decir más control biológico de la oruga. ¿Sí? Fíjense que aquí, a medida que nos alejamos del bosque, se va perdiendo el parasitismo, se va perdiendo la efectividad de nuestro control biológico. ¿Por qué? Porque las avispitas viven en el bosque y salen a parasitar, poner huevos. Entonces, desde el punto de vista del control de esta oruga, este paisaje no es ideal, porque en estas zonas no hay protección. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta esta ecología de los enemigos naturales o de los insectos benéficos para entender cómo diseñar el paisaje. Por suerte, en lugares como en Europa, notablemente aquí en Holanda, hay mucha información que en Argentina por ahí no tenemos este nivel de información. Aquí se ve, por ejemplo, en un polder, cada uno de estos puntos amarillos, uno cliquea y aparece toda esta información. Son hábitats o puntos de vegetación seminatural porque es un polder, ¿no? Esto era fondo marino, así que no se puede hablar de natural. Pero ahí tenemos información sobre las especies presentes y la fenología de las flores, que es importante, ¿no? Porque los insectos, muchos de ellos necesitan néctar, entonces tienen que tener néctar para luego hacer su trabajo, digamos. Y esto es complejo, ¿no? Diseñar un paisaje de esta forma es complejo, hace falta mucha información, pero lo más complejo para diseñar el paisaje
no es el conocimiento, sino es ponerse de acuerdo con la gente que gestiona ese paisaje, ¿sí? El diseño participativo. En un paisaje como este, por ejemplo, interesa mucho aumentar la cantidad de cercos vivos, por las razones que les contaba hoy. Este es un ejemplo que viene de Holanda. Y bueno, en esta discusión sobre dónde ponemos más cercos vivos para eficientizar este sistema, había muchos actores y cada uno de los actores del paisaje tenía una opinión diferente, ¿no? Algunos decían, bueno, ¿no? A mí si me ponen un cerco aquí no voy a poder ver la iglesia del pueblo. O otro decía, voy a tener que dar más vueltas con el tractor. Bueno. Entonces, bueno, en esos casos es interesante poder trabajar con los actores del paisaje en el diseño participativo del paisaje para que cada uno entienda las necesidades y las prioridades de otros, ¿no? Entonces, esta parte de la agroecología la llamamos generalmente generación conjunta de conocimientos o co-innovación, ¿sí? Y es tan importante como las interacciones biológicas que les comentaba antes, ¿sí? La co-innovación o la co-construcción de conocimientos en agroecología. Entonces, cuando hablamos de una transición agroecológica, siempre pensamos en la parte técnica de la transición, ¿no? O sea, las innovaciones necesarias para avanzar de manera técnica, de manera productiva, pero en realidad también es necesaria una innovación institucional, ¿sí? O sea, si nosotros queremos pasar de los sistemas actuales a los sistemas futuros, deseables, paisajes ecológicos, etc., en realidad no sabemos cómo va a ser esta trayectoria, puede ser que sea muy meándrica, pero lo que sí sabemos es que vamos a tener cuellos de botella, ¿sí? Y bueno, las diferentes etapas de la transición han sido definidas de esta forma, ¿no? Como la ecoeficiencia, la sustitución de insumos y el rediseño del sistema, cada vez más complejo, ¿sí? Aquí básicamente lo que hacemos es optimizar, ¿sí? Optimizar técnicas existentes. La mayor parte de la investigación agronómica clásica tiene que ver con esto, ¿no? Incluso, por ejemplo, la agricultura de precisión es una forma de hacer mejor lo que estamos haciendo ahora, aumentar la eficiencia de los sistemas que estamos haciendo ahora. Un pasito más allá se da cuando hablamos de sustitución de insumos, que muchas veces tienen que ver con las demandas del mercado o las regulaciones, ¿sí? Por ejemplo, ya no se puede usar tanto nitrógeno mineral como pasa aquí en Europa, entonces se empieza a usar nitrógeno orgánico, o las regulaciones, la certificación orgánica también es una forma de regulación. Entonces, ahí lo que hacemos es básicamente sustituir los insumos. En lugar de usar insumos químicos, vamos a usar insumos orgánicos o sostenibles, amigables con el ambiente, ¿sí? Ahora, para ir más allá de esta etapa, de la sustitución de insumos, hace falta algo más que el mercado, las regulaciones o la optimización. Hace falta una coevolución de las organizaciones, el paisaje, como les contaba hoy, y enfoques de desarrollo territorial, ¿sí? En estos ejemplos que yo les contaba de Brasil, de esa transición masiva a la agroecología, no se trataba simplemente de llevar conocimientos agronómicos o de llevar tecnologías agronómicas, sino que se llevaban escuelas, se llevaban bancos, se llevaban caminos, se llevaban créditos, se llevaban tractores, se llevaban toda la infraestructura y todos los conocimientos, se llevaban centros de salud, todo lo necesario para que el territorio se desarrolle, ¿verdad? Y esto fue lo que permitió esa transición a la agroecología. Entonces, la innovación técnica es tan importante como la innovación institucional en la agroecología. Y por supuesto que hay una zona de vulnerabilidad crítica a la que hay que tener muy en cuenta, porque si no sabemos de esto, podemos fallar, o incluso muchos productores pueden perder y pueden verse en altos riesgos, ¿sí? Bien, quería dejarlo aquí y si hay algunas preguntas relacionadas con lo que sigue, muestro las otras diapositivas. Así que abro la cancha a las preguntas, digamos. Gracias. Bárbaro, gracias Pablo. La verdad que excelente, muy clara la exposición. Voy a ir leyendo algún comentario y preguntas. Bien, arranco una pregunta de Arnaldo. Bueno, destaca tu presentación, dice muy buena presentación. Pregunta, ¿conoce las experiencias de sistemas silvopastoriles en el Chaco semiárido paraguayo, Filadelfia, Cruce de los Pioneros, conducidos de hace 3 décadas por el alemán Albrecht Gleis, perdón si pronuncio mal, ex GTZ? En caso afirmativo, ¿cuál es su opinión al respecto? No las conozco. Sospecho que si las viera me encantaría, pero no las conozco. Pero sí hay otros ejemplos, notablemente en Misiones, que probablemente no puedo decir que sean
similares, porque como no las conozco, pero hay ejemplos muy promisorios, muy interesantes de sistemas silvopastoriles en Misiones, en el sur de Brasil, que tiene un potencial enorme. ¿Sí? Incluso en Brasil, el Embrapa mismo ha estado desarrollando un concepto, que es el concepto no recuerdo bien el nombre que usan, como árbol vaca cultivo, algo así como que es un sistema agroforestal y silvopastoril en rotación, etcétera, etcétera, que es muy, muy interesante. Pero me gustaría, si el compañero que habló de este tema tiene alguna información, algún link o algo así para compartir, me gustaría leer sobre el tema. Así que bueno, Arnaldo, gracias. Y te invitamos a poner en el chat si tenés algún contacto o algo. Gracias. Juan Carlos Batista pregunta, ¿en qué diferenciarías la producción agroecológica de la orgánica? ¿Solo en que esta última está regulada y certificada? Bueno, es una pregunta buena y aparte recurrente, porque sabemos que hay un debate, ¿no? Hay una cierta tensión. Mira, yo soy consumidor de productos orgánicos, ¿no? Para mí hay muy poca diferencia entre las dos, pero también reconozco que no siempre es igual, porque dentro del mundo de la agricultura orgánica hay emprendimientos comerciales, ¿sí? Que no tienen probablemente el espíritu de utilizar los principios agroecológicos, lo utilizan al mínimo posible para cumplir con las restricciones. Y eso se ve, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el principal actor de la cadena orgánica es Walmart, ¿no? Y donde se pueden ver producciones de lechuga de 1000 hectáreas, monocultivo, orgánico, bueno, es raro, ¿no? O donde se pueden ver, como aquí en Europa, productores que son orgánicos por dos años y luego de la rotación pasan a un cultivo donde tienen que usar pesticidas y dejan el orgánico y pasan al pesticida y después vuelven al orgánico. Bueno, hay cosas así que son aberraciones, pero dentro, por ejemplo, de la agricultura orgánica clásica aquí en Europa, hay una alineación muy fuerte con la agroecología, aunque no usan el término agroecología, no lo conocían hasta hace 10 años. Gracias, Pablo. Seguimos con las preguntas. Guillermo menciona que la microcuenca es una buena unidad para trabajar en diseño o rediseño del paisaje productivo, al menos aquí en Misiones, donde la fisiografía lo define fuertemente y no tanto la división política como sería el municipio. Un comentario. Sí, hola Guille. Capaz que Guille también puede decir algo sobre estos sistemas silvopastoriles de Paraguay, probablemente los conozcas. Pero sí, ¿no? La microcuenca, en el caso de Misiones, con una topografía así bastante compleja, fluvial, tiene mucho sentido. En el caso de Patagonia, sería mucho más complejo, por ejemplo, ¿no? Que una estepa Patagonia, por decir un lugar. Pero sí, de hecho, se ha pasado por eso. Hemos pasado el Inca, incluso ha pasado a la de Cuenca, ¿no? Puede ser, pero nuevamente, en algunos casos hay una coincidencia entre la gobernanza de la cuenca y la cuenca física y en otros no. En las zonas de regadío, por ejemplo, existen ya los cantones o los parches, o no, según la región se llaman de forma diferente, donde ya existe una gobernanza micro, ¿no? Que permitiría un manejo agroecológico organizar un diseño agroecológico a nivel del paisaje. Gracias, Pablo. No sé si Guillermo querés aportar el pie, Pablo, para esos ejemplos de Misiones o no, como quieran, no te quiero poner en compromiso, pero te digo, el disertante, ¿viste? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien. Sí, en la experiencia de Paraguay tengo poca noción, sobre todo son algunas experiencias de lechería, sobre todo más que y creo que hay de carne, pero acá en Misiones sí hay bastante trabajo desarrollado en sistemas silvopastoriles y bueno, y en algunos sistemas agroforestales, ¿no? Yo principalmente trabajo más el tema de hierba bajo sistemas agroforestales que en la parte ganadera, así que no, pero hay información, se puede compartir después y yo podría hablar de hierba bajo monte, Sí. más que de ganadería, pero Gracias, Guillermo. le agradezco. Un saludo, Sí. Pablo. Siguiendo con las preguntas, Eduardo pregunta si la falta de un protocolo unificado no atenta contra la certificación y expansión. Él pregunta.
Sí, un poco sí, un poco, la verdad que un poco sí. Es un debate, ¿no? Que hay en la agroecología, que hay gente que bueno, le parece que la certificación no es una vía y otros le parece que no, porque es muy normativa, justamente va un poquito en contra. Es decir, es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad. Eh, Existe la certificación de los sistemas de garantía participativos, que es una forma de certificación. Un ejemplo muy lindo en Bellavista, en Corrientes, que es uno de los ejemplos más desarrollados en Argentina. Y hay muchos, hoy hay muchos, ¿no? Y entonces ahí se ve algo muy, muy interesante, ¿no? Porque es reivindicar una producción que ya es agroecológica, no es que alguien se suma está bueno. Y en esos consorcios de evaluación normalmente se integran por productores y productoras, por técnicos y técnicas del INTA o del ministerio, por alguien del municipio, por consumidores y consumidoras. O sea, se puede hacer algo muy interesante en el que se participe en la certificación de nuestros alimentos, que creo que tiene un impacto mayor aún que la oportunidad comercial, ¿no? Eso está bueno, pero también hay otros modelos, permítame usar la palabra modelo de negocios, que es el caso de la UTT, por ejemplo, ¿no? En las zonas del conurbano, donde, bueno, básicamente el modelo de negocios de ellos es producir agroecológico para las poblaciones más vulnerables, producir de manera sustentable y para las poblaciones, no es producir con un sobreprecio, ¿no? Y es un modelo que también funciona, que ponen puntos de venta, que conectan a gente que no tiene tierra, que entrenan a la gente que no tiene tierra, que los empoderan, que le dan posibilidad de producir, de tener un ingreso y además producen más barato que el supermercado y sin pesticidas. O sea que en realidad es otro modelo que también podría ayudar. Creo que no hay una sola vía, ¿no? La certificación creo que puede tener una... Que yo, por ejemplo, nosotros en Patagonia veíamos también que la certificación puede ser una vía muy interesante para rescatar los atributos ambientales que tiene Patagonia, ¿no? Si nosotros vamos a medir el impacto ambiental de nuestra lana o carne de cordero en base a emisiones de gases, usando los coeficientes que se usan en Europa, y vamos muertos, ¿no? Pero si nosotros le metemos ahí valor, diciendo, bueno, este cordero patagónico que viene de la transhumancia, que tiene valor cultural, que permite que el guanaco siga viviendo ahí, que permite que tengamos pumas, que permite todo un valor cultural y biológico importante, bueno, en ese caso la certificación nos puede ayudar. O la carne de pastizal con BirdLife International, ¿no? Con la Alianza del Pastizal en la Mesopotamia, que también es muy interesante. Creo que se puede usar estratégicamente, ¿no? la certificación. Gracias, Pablo. Bueno, Ivana pregunta si se puede compartir la web de los polders de Holanda y si hay un proyecto de este tipo en Argentina. Si se puede compartirla. La web de los polders de Holanda y si hay algún proyecto en Argentina de este tipo. En Argentina, mira, yo diría que en Argentina hay esfuerzos. Por supuesto, no existe la misma densidad de información y demás, pero sí hay esfuerzos de construcción participativa. Por ejemplo, en la zona del Cinturón Verde de Córdoba, hay porque lo que yo mostré de Holanda está en el contexto de lo que llamamos una plataforma de co-innovación, ¿sí? Bueno, en el Cinturón Verde de Córdoba se armó una plataforma de co-innovación con productores hortícolas y con gente de INTA, de INTI, de la universidad, del Colegio de Ingenieros Agrónomos, y ellos armaron este grupo de co-innovación donde iban vinculando conocimientos de los productores y conocimientos técnicos e iban desarrollando investigaciones para ir respondiendo a las preguntas que tenían los productores, ¿sí? Una de las personas que le puedo decir ahí es Beatriz Jovelina, que es una de las personas que estuvo muy activa en esa movida. No es la única para nada, ¿no? Hay mucha gente del CONICET, pero fue un poquito la organizadora. Y creo que es un ejemplo muy interesante, en ese caso, de rescate de un ecosistema que se está perdiendo, ¿no? El Cinturón Verde de Córdoba se está perdiendo entre la urbanización y la soja.
Y en realidad con eso se pierden los servicios ecosistémicos, entre otros los de regulación. Por eso tenemos inundaciones todos los años en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, ¿no? Se pierden esos servicios que genera el cinturón verde, más allá de aire puro y todo lo demás, y de alimentos de proximidad. La mayor parte de los alimentos que se consumen en Córdoba vienen de La Plata. Ya casi no se produce. Y esos son sistemas que además tienen un acervo cultural impresionante, porque fueron, desde la creación, la fundación de Córdoba, se generó ese sistema de regadío, donde también había una diversidad genética, agrobiodiversidad, de variedades de durazno, de cosas que solamente se producían ahí, incluso vinos. Que bueno, todo eso se ha ido perdiendo por pérdida de estos sistemas, ¿no?, antiguos. Así que este es un lindo ejemplo de recuperar un paisaje. Pero hay otros, Ahí en la comarca andina, Bolsón, también hay otros interesantes. Perfecto. Seguimos un montón de comentarios y preguntas. Bueno, a ver. Acá está bien. Luis, Horacio Luisón y Sagasta fomenta las emisiones por unidad de producto en un pastizal de producción extensiva es alta en relación a un sistema intensivo. ¿Cómo son esas emisiones si se expresan por unidad de superficie? Superficie de tiempo, hectárea, año. Claro. Si se expresan por unidad de superficie, bajan. Bajan. Además, pero también depende del sistema, ¿no? Nosotros en esos gráficos yo les mostraba de Uruguay, lo expresamos por superficie, igual ganaba el feedlot, lamentablemente. Pero ¿por qué? Porque en realidad un animal que está en un feedlot es un animal que termina con una acidosis terrible y a los 4 meses de estar ahí lo tienen que matar, ¿no? Lo tienen que faenar y se redondea rápido con maíz. Es un animal que se utiliza grano para alimentar un rumiante, ¿no? Tiene unos estándares de sanidad y de bienestar animal bajísimos. Se usan muchos antibióticos, hay una contaminación con fármacos enormes en todas las zonas donde hay producción con feedlots, hay una percolación de nutrientes, de exceso de nutrientes a las napas. Es terrible, ¿no?, desde el punto de vista ambiental, pero bueno, tiene menos emisión por kilo de carne, incluso por hectárea, porque al final, bueno, si computamos todo, igual nuestros sistemas de pastizal a veces son tan extensivos que... Pero existen sistemas intermedios en los que podemos hacer un poquitito más eficiente el sistema de pastizal, un poquitito más productivo, porque la ecuación básicamente tiene que ver con la productividad. Y además existen, y esto yo hablo más por ahí en Patagonia, donde tenemos suelos, las extensiones tan altas y suelos que están tan degradados, nosotros tenemos una oportunidad enorme en secuestrar carbono en el suelo. Entonces, si agarramos a todo el sistema y comparamos lo que secuestra un suelo de lo que emite las ovejas, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño el de las ovejas, casi no mueven la aguja, ¿sí? Entonces, en esos sistemas es donde nos conviene hablar de emisiones por hectárea. Gracias, Pablo. Ahí Laura de Luca comenta que, volviendo con el tema de pastizales y modos de uso, dice que los trabajos están realizando en la cuenca del Salado, pastoreo sobre pastizales con enfoque agroecológico, que los monitoreos muestran que un pastizal bien manejado es tan eficiente como un subidor de carbono a la par de un monte, que está visto desde el monitoreo de biota, micro y mesofauna. Excelente. Comparte el link. Bien, ahí bueno, Arnaldo nos comparte el Researchgate, el calculo que es del proyecto que mencionó en el comentario anterior, que le habíamos pedido. Gracias, Arnaldo. Florencia, bueno, destaca la presentación, hermosa presentación, gracias por la bibliografía. Sergio Pena es nuestro vicepresidente. ¿Es necesario encarar la innovación institucional desde qué ámbito? ¿Público solo, privado solo, en conjunto? Pregunta, comenta. No, público, privado, porque, digamos, los productores son privados, ¿sí? Los productores y las productoras son privados, a cualquier escala que estemos hablando, ¿sí? Y es importante. Es decir, tenemos que, por ahí, desmitificar la idea del privado, ¿no? Porque también, hoy, por ejemplo, hay un desarrollo... Bueno, les voy a contar un ejemplo de Francia. En el año 2012 aparece Stéphane Le Foll, que fue ministro de Agricultura del gobierno de François Hollande, y él asume, y su primer discurso dice: la agroecología es el futuro de la agricultura francesa. Bueno, imagínense lo que fue eso, además con lo, digamos, verticalista que Francia, digo en el buen sentido de la palabra, pero en el sentido de que si el ministro dice esto, ¿no?, todos nos alineamos. Bueno, el INRA, el CIRAD, el CNRS, todos los grandes organismos de investigación franceses, las universidades se alinearon con eso y empezaron a decir, bueno, ¿de qué está hablando? ¿Qué es la agroecología? ¿Cómo hacemos?
Bueno, fue una gran revolución y tuvo consecuencias interesantes. Una de ellas fue una ley de agroecología. O sea, Brasil fue el primer país, Francia el segundo en tener una ley nacional. Y esa ley promovía, entre otras cosas, promovía eh, créditos blandos para jóvenes, para pequeños emprendedores que generen tecnología para la agroecología, ¿sí? Que generen tecnologías alternativas, biofertilizantes, nuevas maquinarias, con robots, con lo que quieras, que permitan desmalezar sin lo que sea, pero soluciones para la agroecología. Esa era parte de la política agroecológica. Y ahí vemos un rol para el sector privado, en este caso para los jóvenes, para los nuevos emprendimientos, que es enorme, ¿no? Es enorme. Así que no lo veo como algo incompatible. Creo que el esfuerzo público-privado, el público obviamente tiene que generar las condiciones conducentes, ¿no? Pero el privado es el que tiene que empujar un poco esto. No tiene que depender del Estado. De hecho, también hay que decir que la agroecología, si bien digamos, es muy bienvenida el apoyo del Estado y las políticas públicas, los estados que son favorables a la agroecología, al mismo tiempo el movimiento agroecológico nunca está esperando que el Estado le dé nada, ¿no? Avanza y si las condiciones son buenas, mejor, pero no es que se depende del Estado, ¿no? No se está pidiendo nada al Estado. Sabés que ahora que destacás esto de la innovación y nos llevó hace poquito a Cipria, que se compartimos con uno de los colegas que está trabajando incluso en el proyecto que hablabas de certificación participativa, en el próximo Congreso de Agroecología, a presentar innovación en maquinaria e implementos para proyectos agroecológicos. Va un poco en línea con lo que mencionabas. Bien, ahí siguiendo, desde el Servicio de Extensión Yerbatero, preguntan cómo se podría iniciar hacia una transición hacia un sistema productivo agroecológico con pequeños productores. Me preguntan en cómo. Ahí hay que hablar con Guillermo, sistema de Yerbatero. Perfecto. Aparte se ofreció, ¿no? Se ofreció hace un ratito, él dijo, yo puedo hablar. Mirá, Guillermo, ¿cómo te llevaste la tarea? Bien. No, sí, pero sí es importante que lo importante en el trabajo de estas plataformas de coinnovación es primero que digamos que la parte más difícil es que la gente se adueñe de la iniciativa, que no sea una iniciativa que viene incluso con buenas intenciones, que viene de afuera o de arriba o de cualquier, ¿no? Que se adueñe de la iniciativa y que las expectativas sean claras desde el principio, o sea, que no es que vamos a bajar plata al territorio, no, esto es ayudarnos entre todos y que en definitiva en el largo plazo el técnico o el facilitador o la facilitadora tenemos que desaparecer, tender a desaparecer del proceso, ¿no? Esa sería un poquito la meta. Bien. Bueno, Arnaldo nos comparte también el segundo link con los documentos técnicos. Charo agradece por compartir los links. María Alejandra y Fabio hacen un comentario sobre el tema de las unidades y las emisiones de dióxido de carbono. Creo que quedó saldado entre justo lo que recién compartieron con Luis Horacio en tema de unidad de superficie por kilo y qué conviene la posición país y qué sistemas y demás. Creo, María Alejandra, que está saldado el comentario. Si no es así, por favor, hacémelo saber por otro comentario, pero creo que quedó aclarado. Y después, bueno, Pablo Grosso comenta, en Holanda los polders afectaron el ecosistema natural y ahora, ¿qué tipo de producción hacen? Nos pregunta eso sobre los polders allá. Lo afectaron radicalmente, ¿no? O sea, el piso marino lo transformaron lo desecaron, ¿verdad? Además que digamos, la zona donde se ha avanzado, especialmente en los últimos polders, o sea, el mapa de Holanda tiene como una especie de bahía muy grande, y lo que se hizo fue, se cerró esa bahía con un dique. ¿Sí? Se cerró esa bahía con un dique y después con otro dique. Entonces, todos los ríos que desembocaban en esa bahía son ríos de agua dulce. Y esa bahía es un estuario de agua salobre. Se transformó en un estuario de agua dulce, así que el impacto ambiental es enorme sobre la vida de ese estuario. Y los estuarios son de los sistemas más delicados y más ricos de biodiversidad que hay, ¿no? O sea que eso fue antes incluso de hacer los polders. Eso fue necesario para que luego puedan hacer los polders, si no, entraba el mar y se comía los polders. O sea que Holanda hoy depende de esos grandes diques que cierran el estuario. Así que sí, el impacto es enorme. Y bueno, es la tierra más cara de Holanda, es la tierra más productiva. Son arcillas marinas de mucha fertilidad.
Y bueno, los campos están diseñados, todo es cuadradito, todo está pensado en la eficiencia, en la vuelta del tractor, todo está pensado como para que sea increíblemente eficiente, y hoy se está hablando de 140.000 euros la hectárea. 140.000 euros la hectárea. O sea, son lugares de alta productividad, pero una productividad que también depende de insumos externos, ¿no? Y bueno, y los productores están todos muy, muy endeudados con los bancos. Hay que entender también que en Holanda no existe, como en Argentina, la herencia de la tierra, ¿no? Yo si mi padre tiene un campo y quiero ser productor, primero tengo que tener un diploma, tengo que estudiar algo para poder ser productor, tener una habilitación. Y después le tengo que comprar el campo a mi padre. Tengo que sacar un crédito y comprárselo. Porque la tierra no pasa de familia en familia así, sino que, salvo que seas el rey de Holanda, ahí sí tenés tierra, pero si no, en general, la gente tiene que comprarle el campo a sus padres. En esa compra del campo de los padres está incluido la jubilación, ¿sí? Y bueno, y si los hijos o las hijas no quieren tomar los campos de los padres, se abre y se busca a un sucesor o sucesora. Y hoy por hoy hasta es difícil encontrar sucesores, porque nadie se quiere meter en un crédito de tal magnitud, ¿sí? Y entonces todo productor o productora que comienza en Holanda con 20 años, comienza con una deuda de millones de euros, que la termina de pagar cuando se jubilan. En general nunca la terminan de pagar, porque al final se los compra a alguien y así sigue, ¿no? O sea que están toda la vida bajo el agua. Entonces ahí también uno entiende por qué producen con tantos insumos, por qué tratan de llegar a los 12 toneladas de trigo por hectárea, por qué tantos subsidios, por qué tanta cosa, ¿no? Están bajo el agua todo el tiempo. Es una realidad bien diferente. Bien, gracias Pablo. Ahí recordamos que compartimos en el chat el link para los certificados, para cargar su asistencia. Los invitamos a cargar la asistencia en el link. Y bueno, Arnaldo Fumari nos comenta sobre un seminario donde hubo, que le interesa el tema de emisiones, un seminario de IPCBA. Bien, bueno, ahí te destaca María Alejandra, también se quedó al lado del comentario, y Facundo Soria. Facu, bueno, siempre un placer escucharte. Facundo. No lo había visto conectado, qué bueno que estés acá, Facu. Así que bien, bueno, estamos perfectos con el tiempo. No sé, Pablo, si vos querés continuar con algo más o querés hacer unas palabras finales. Como creo que fue impecable, la verdad, un gusto poder estar así conectados. Si te parece que hacer unos comentarios más y después luego le damos la palabra a Claudio González para hacer el cierre del seminario. No, lo único que quería recomendarles es, les voy a mostrar la pantalla un ratito más, para contar. ¿Se ve en pantalla ahí? Sí. Que esta es una publicación de hace un par de años, de hace 2 años, de la revista de la Universidad de Cuyo, en español, por si a alguien le interesa. Habla de las transiciones agroecológicas, no la transición, sino las transiciones, porque son diferentes escalas, diferentes niveles, diferentes desafíos, ¿no? Teniendo en cuenta estas etapas de la transición que les hablaba antes, bueno, cuáles son los niveles de integración a los que vamos a actuar, ¿sí? Entonces, muchos trabajamos a este nivel, otros trabajamos aquí. Así que, bueno, este paper discute un poquito de estas cosas y en español, así que, bueno, lo quería mencionar nomás por si a alguien le interesa. Bárbaro, Pablo, muchas gracias. Y bueno, también cualquier información, así como los asistentes o tuya, para difundir, como hiciste recién con este paper, o tener nuestros contactos para hacerlo llegar. Si están los matriculados CEPIAS acá presentes, saben que tenemos un news donde compartimos infotécnica, informativa, así que están las comisiones también. La verdad que un placer. Ahí también está con el chat, preguntan por el link después lo compartimos desde CEPIA de todas las jornadas, no solo de esta. Y no quiero dejar sin responder nada. Laura de Luca compartió también el link al trabajo que nos mencionaba anteriormente sobre el secuestro, así que gracias también, Laura, están acá. Les pedimos que esto no quede después grabado, si lo quieren en el trabajo vayan linkeando y se van abriendo las pantallas y se van descargando, porque si no se cierra la filmación y se cierra pierde los links. En eso estoy. Bueno, lo recordamos por las dudas para no perderlo. Y bueno, si les parece, Claudio, te doy lugar para el cierre. Y les agradecemos a todos, en serio. Bueno, gracias, Fer. Bueno, está conectado, por ahí lo veía Sergio Pena, pero bueno, ahí está Sergio, lo vi que está conectado, vicepresidente de CEPIA. Voy a dar como un cierre en mi doble condición, a nombre del directorio de
de Parques Nacionales y también a nombre del Consejo Directivo de Sepia. Agradecerte, Pablo, desde ya la excelente y brillante exposición que tuviste. Sabíamos que iba a ser buena, fue buena, superamos los números de conexión, rompimos el techo, la verdad que salió muy bueno. Bueno, este también es el cierre del ciclo, por eso también agradecerles a todos los que estuvieron conectados hasta acá, en las 6 jornadas que se dieron del seminario, realizado conjuntamente entre la Administración de Parques Nacionales y el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica. Agradecerles a los chicos del Centro de Formación y Capacitación de Embalse, que son los que estuvieron coordinando también y monitoreando la charla, bueno, el link y todo lo demás. O sea, entren al Centro de Formación y Capacitación de Embalse, van a ver y van a encontrar ahí también muchas charlas, ciclos y capacitaciones que desde Parques Nacionales brindamos. Agradecerles también a los chicos del staff de Sepia, a Fernando, a Francisco, a Laura, que ahí está conectada también, a todo el staff del Consejo Profesional. Y bueno, ojalá dentro de poco podamos hacer de vuelta otro seminario como con esta misma envergadura, con estos mismos temas, con esta misma calidad de debate. Así que nada más, por mí agradecerles en nombre de los dos, de Parques y de Sepia. Y bueno, hasta acá hemos llegado. Muchas gracias. Perfecto, bueno, gracias Pablo, a tus órdenes y seguimos trabajando en conjunto. Bueno, gracias a todos, gracias por la invitación y los felicito por la iniciativa, que está muy, muy buena. Gracias a todos. Hasta luego. Chau, chau. Chao.